grabación del taller. Les doy la más cordial bienvenida, les agradezco enormemente por haber sacado un espacio de tiempo en la tarde del día de hoy y se puedan conectar a este webinar que he llamado Gestión de las emociones en tiempos de crisis. Para nosotros en Red 360 como consultores, coach y psicólogos que hemos venido acompañando este proceso con ustedes durante estos años de formación en Club del Productor, es valioso aportar en estos instantes de liderazgo en crisis, información que resulte valiosa no solamente para ustedes como profesionales en su entorno laboral, sino también para todas sus familias y sus núcleos más cercanos. Espero que la información sea útil, que sea del gusto de todos. Al finalizar, si alguno tiene alguna pregunta, con todo gusto la estaremos resolviendo. Sabemos que en este momento iniciaron cambios repentinos, cambios que no esperábamos y situaciones que en un instante cambiaron las rutinas de cada uno de nosotros. Todos desde nuestros distintos roles de ejecución debemos o debimos empezar a gestionar nuestros temas para así organizar toda la estructura laboral y llevar a cabo un orden de teletrabajo, una organización a nivel del trabajo en sus viviendas, una interacción con sus familias diferente a la rutina que ustedes ya venían trabajando y es habitual y es normal que todos estos cambios generen en nosotros inestabilidad emocional. Vemos mucha información a través de redes sociales, nos hemos saturado tal vez de información a través de noticieros, con cada noticia diferente que sale día a día referente a esta pandemia. Sin embargo, eso a hoy ya empieza a causar en nosotros emocionalmente una serie de picos emocionales, una serie de bipolaridad emocional, si lo pudiéramos llamar así, ya que para todos, no todos los días funcionan de la misma manera y muy seguramente algunos de nosotros estaremos muy optimistas y otros estaremos un poco más angustiados frente a la situación que se viene. La invitación a través de esta conexión que tenemos el día de hoy con ustedes es a reconocer y a facilitarles esos elementos y esas herramientas que puedan ser útiles y aplicables en estos momentos que tanto lo necesitan, que pueden llegar inclusive a ser en algún momento de sentido común, pero que por falta de planeación y de organización al interior de nuestro núcleo familiar o inclusive en nuestro entorno laboral, podemos dejar de paso y pueden llegar a ser útiles en estos momentos, ser aplicables, ser prácticas y que nos puedan llevar a tomar acción. Vivimos un escenario de cambio, eso es una realidad. Todos tenemos recursos internos para trabajar en este escenario de cambio. Sin embargo, no todas las personas reaccionamos de la misma manera frente a la crisis. ¿Qué cambió? Cambió la forma como interactuamos con las personas. Se vio afectado la interacción que tuvimos con nuestro entorno laboral y social. Empezó a cambiar la forma como nos relacionamos con nuestras familias, porque ya compartimos un espacio 100% en nuestras viviendas y adicional a eso lo estamos combinando con la labor de trabajo que realizamos para las personas en general que realizan un teletrabajo o que realizan un home office. Vemos que muy seguramente todos tenemos la habilidad para adaptarnos a estos cambios, pero no todos reaccionamos de la misma manera y pueden presentarse circunstancias o características particulares que nos impidan evolucionar de manera sana desde lo emocional y desde lo personal con esta situación. Características como que el cambio se vio de manera obligatoria, repentina y abrupta es una de las circunstancias que más nos genera incertidumbre porque no esperábamos, llegó en un momento en que no esperábamos que esta situación o esta circunstancia sucediera. Fue demasiado repentino las decisiones que se tomaron a nivel Colombia, a nivel de cada departamento, a nivel de cada organización y de cada familia, fueron muy repentinas y tuvieron que ser muy rápidas. Y eso nos obliga a que la adaptación sea de la misma manera muy rápida. Hay una serie de estresores, no podemos desconocer que la situación viene acompañada con una serie de estresores
y nosotros los debemos identificar. ¿Cuáles son? El miedo, la incertidumbre y la ansiedad. Miedo porque no sabemos cómo puede evolucionar esta situación, miedo por nosotros mismos, por nuestra salud, por nuestra economía, por nuestras familias, incertidumbre por lo que pueda suceder. Solamente el día de ayer con la decisión de alargar un poco la cuarentena empieza a generar incertidumbre en nosotros y en las personas a nuestro alrededor de qué puede suceder con todo esto y cuán más largo pueda llegar a ser, lo cual genera ansiedad en cada uno de nosotros. Porque es importante que identifiquemos en primera instancia que estos estresores son una realidad, porque es lo que estamos viviendo y la invitación de muchos colegas, de muchos coaches y profesionales que se están volcando a facilitarnos información en redes sociales, nos indica que debemos tener calma, que debemos estar centrados y concentrados, que debemos llevar una rutina, que debemos adaptarnos y aunque bien esto es cierto y claro y es la manera como debemos sobrellevarlo, la manera más sana como debemos sobrellevarlo, no es fácil que podamos adaptarnos siendo esto tan rápido y para muchos de nosotros no será fácil desde lo emocional estabilizarnos con la situación. Es por eso que es importante que cada uno de ustedes sea consciente que estas cosas son naturales, que tener ansiedad es natural, que sentir miedo e incertidumbre frente a la situación es lo más normal y que todos podemos y tenemos las herramientas para superarlo y que claramente lo vamos a superar y lo vamos a sobrellevar, pero vamos a hacerlo un día a la vez. Hay una serie de elementos clínicos y psicológicos que vienen asociados a esta situación y muy seguramente algunos de ustedes se sientan identificados con la situación o con el elemento o uno de sus integrantes del núcleo familiar le haya manifestado que siente estos elementos clínicos y psicológicos. Uno de ellos es que van a empezar a identificar picos de humor, picos en el tono del humor, es decir, la emocionalidad va a estar fluctuando y vamos a tener días de total tranquilidad, otros días de mucha ansiedad, de mucho estrés, de miedo, de sobresaturación de información. Vamos a estar jugando entre esos niveles de tristeza y de felicidad y es absolutamente normal que así suceda. La herramienta y lo importante en este caso es que cada uno de nosotros tengamos esa habilidad o el compromiso con nosotros mismos de identificar que la situación está sucediendo y qué elementos pueden funcionar para cada uno de nosotros que nos permita nivelar ese estado emocional. Es cierto que no todas las personas expresan las emociones de igual manera, al igual que no todos en este momento asimilamos la crisis de la misma forma. Eso es normal, porque no todos vemos las situaciones con los mismos lentes. Todo depende de nuestras creencias, de nuestra personalidad y de nuestras propias habilidades. Pero ahí viene este compromiso y este gran reto por parte de cada uno de nosotros, y es identificarlo en mí y posterior a eso identificarlo en las personas que están a mi alrededor para brindar un apoyo y una mano amiga en estos momentos que tanto lo necesitan. Entonces, es normal que hoy no nos sintamos bien, seguramente mañana va a ser un día mucho mejor emocionalmente hablando. Cada día va a traer su afán. Lo importante es que nos acojamos a esas herramientas personales, a esos elementos que nos van a permitir estar más tranquilos y poder estar en mejor armonía y empatizar mucho más con las personas a nuestro alrededor. El sentir también puede llegar a ser que hay una ausencia de comprensión en el entorno. Empezamos a juzgar la situación desde nuestra propia perspectiva referente a las personas que no están acudiendo de manera adecuada a la cuarentena. Empezamos a juzgar a nuestros padres, a nuestros familiares, a nuestras parejas, porque no comprenden la magnitud de la situación tal cual como nosotros la estamos comprendiendo y la estamos asimilando. Es importante que a partir de esta realidad generemos empatía frente a esta situación y generemos espacios conversacionales sanos que les permitan a ustedes con sus familias y con sus parejas o las personas que están compartiendo en este momento el espacio habitacional, poner en conversación sana las emociones que están fluctuando en ese momento en la vivienda.
¿Por qué razón? Porque pues son varios seres humanos, cada uno con características particulares, algunos mucho más comprensibles y tolerantes que otros frente a la situación, y la buena conversación y el llegar a buenas negociaciones en estos momentos nos va a permitir que haya un ambiente y un clima en la vivienda mucho más adecuado y que esté con más paz y con más armonía, que es lo que todos en este momento necesitamos. Otro de los elementos que se vieron impactados con esta situación es el corte de los lazos sociales. Eso tiene mucho efecto y pone a prueba nuestra estabilidad emocional y se puede mitigar con estrategias que sean efectivas para cada uno de nosotros, como por ejemplo mantener la conectividad con las personas que tenemos mayor cercanía, con esos amigos o esos familiares que no estén viviendo en este momento con nosotros. Dado que hubo un corte social repentino, estas herramientas virtuales nos facilitan espacios de conexión en donde a través de cámara y a través de audio nos podemos sentir mucho más cercanos a las personas con las que antes interactuábamos en un espacio social. Debido a que se interrumpió nuestra rutina, como lo mencionábamos anteriormente, empezamos a tener, o todo esto se resume en empezar a tener una inestabilidad emocional y a sentir una desorientación. Y se lo reitero, puedo llegar a sonar muy reiterativa en este momento, pero es importante que nosotros identifiquemos que esto es natural en cada uno de nosotros y que también es natural en las personas que se encuentran viviendo con nosotros o que se comunican. ¿Por qué razón? Pues porque en este momento vivimos a nivel mundial una sensación de angustia y de incertidumbre que nos está llevando a que esta emocionalidad se vea afectada. Nuestro compromiso, nuestro gran reto es identificarlo y empezar a trabajar y a tomar acción inmediata para aportar y en vez de ser una persona que vaya a facilitar espacios emocionalmente insanos, que por el contrario seamos esas personas que vamos a brindarle a nuestro entorno y núcleo social una visión de positivismo frente a la situación. Hay 7 momentos claves a los cuales debemos prestar gran atención y que tienen que ver con nuestro pensamiento frente a esta situación. A todos en algún momento y en diferentes estadios de esta situación hemos tenido pensamientos recurrentes que nos indican que la situación es catastrófica, que inclusive la situación es subreal, que nos podemos estar sintiendo en una película de terror frente a la situación. Otras personas no serán tan catastróficas, pero muy seguramente a nivel de pensamiento serán muchas las ideas que vienen a la mente. Dentro de estos 7 momentos claves ya podemos identificar en cuál nos encontramos en este momento. Hace algunas semanas podíamos encontrarnos en el momento de algo está sucediendo, pero aún no había llegado a nuestro país, razón por la cual todos aún nos encontrábamos muy tranquilos, interactuando socialmente y aún continuábamos con nuestra rutina habitual. Posterior a eso viene la situación de continúa la noticia, pero la sensación es que acá no va a pasar nada, que muy seguramente hasta acá no va a llegar, que va a ser algo controlado, que no nos imaginábamos la magnitud de la situación que se iba a presentar. Posterior a eso, y cuando ya tenemos la noticia, la lamentable noticia de que llega a nuestro país el COVID-19, tenemos esa sensación de juzgar el por qué no se tomaron medidas a tiempo y por qué no se pudo prevenir la situación. Nos empezamos a cuestionar y empezamos a cuestionar un poco a los otros. Y viene ese miedo a lo que va a pasar. Miedo a interrumpir la rutina, miedo a que nos invitan a una cuarentena obligada. Viene toda esa sensación de ansiedad que hablábamos antes. Ya en este momento empezamos a atravesar o a tener una travesía por el desierto, que es lo que generalmente trabajamos cuando se habla de gestión del cambio, y es esta sensación de aceptación frente a este cambio, porque ya vemos una oportunidad de aprendizaje, vemos que hemos llegado a un momento de las circunstancias en donde de cierta manera empezamos a tener una resignación frente a la situación, pero también empezamos a ver una oportunidad de aprender de los errores que hemos cometido hasta el momento y de las posibilidades de aprendizaje que tenemos en este instante.
¿Qué oportunidades de aprendizaje? Si antes no teníamos la oportunidad de teletrabajar, no habíamos adecuado un espacio para realizarlo desde la casa porque no había sido necesario, porque no era la metodología que se estaba usando a nivel de la organización, vemos que tenemos mucho que aprender a raíz de las circunstancias y a raíz de las herramientas y de las estrategias que hemos tenido que implementar con toda la situación que se ha presentado. Y ya un último estadio, un último momento es la sensación, diría yo, de fe para cada uno de nosotros, de que esto va a pasar pronto y que nos va a hacer mucho más fuertes. Y es claro que cuando salgamos de la situación, ninguno de nosotros va a ser exactamente igual. Algunos habrán tenido mayor conciencia y reflexión frente a la situación, frente a diferentes circunstancias de la vida. Otras personas tal vez no, pero con total seguridad la manera como interactuamos y nos relacionamos con los otros, como lo hacemos con nuestras familias y con nuestras parejas, esto va a cambiar. Y la invitación es a que si no lo hemos hecho y no hemos llegado a uno de estos momentos a nivel de nuestras ideas, nuestra mente y nuestro pensamiento, es a que nos tomemos un espacio aprovechando esta semana, además de reflexión, siendo Semana Santa, para que analicemos qué cambios vienen en nosotros desde lo personal, desde lo emocional, desde lo conductual y qué cosas podemos empezar a aplicar posterior a todo esto o de inmediato que nos permita ser mejores seres humanos. Como idea de intervención en estos tiempos de crisis, una de las primeras que les quiero compartir es no temer a expresar los sentimientos en estos momentos. Les mencionaba hace un instante que no todas las personas tienen la misma capacidad de expresar sus emociones y no tienen la misma capacidad porque su personalidad no está acostumbrada y no está adaptada a expresar emociones y no es no está dentro de sus hábitos y dentro de su interacción y normalidad. Sin embargo, en estos momentos es importante que si detectamos que en nuestro núcleo familiar o en nuestro contexto social hay una persona que le teme expresar más lo que está sintiendo, nosotros invitemos y además nos pongamos a la orden de esa persona para tener un espacio de interacción telefónico, de interacción virtual, en donde esta persona pueda hacer catarsis y pueda indicar los sentimientos y lo que en este momento está pasando por su mente. Pueda que no sea fácil, pueda que dentro de nuestro grupo haya una persona que se le dificulte expresar más las emociones. Sabemos que no vamos a cambiar de la noche a la mañana, pero lo que sí es cierto es que facilitar un espacio de catarsis nos va a alivianar emocionalmente y va a impedir que la persona acumule sentimientos negativos, ideas irracionales frente a la situación y que esto pueda desencadenar en una situación más adelante mucho más compleja. Realizar actividades que los diviertan. Como nos hemos volcado a teletrabajar, entonces nuestro foco está concentrado en realizar actividades estrictamente laborales. Como lo estamos haciendo en un espacio que hoy es diferente a nuestras oficinas, nuestro día a día está transcurriendo muy seguramente mucho más largo porque no hay espacios de desplazamiento mucho más largo en el que le estamos dedicando mayores horas a las diferentes tareas que estamos realizando. Y de lado podemos estar dejando esas actividades que pueden llegar a ser tipo recreativas, un break, esas pausas activas que nosotros solemos hacer en las oficinas, en los espacios que se puedan presentar. Entonces, en este momento hay que hacer conciencia y no andar en piloto automático con las actividades que estamos desarrollando en nuestras viviendas para así poder tener un desarrollo de nuestras labores mucho más sana. Más adelante vamos a revisar algunos temas en cuanto a ergonomía y a rutina de teletrabajo, porque es importante que le prestemos especial atención a la posición y a la ergonomía que estamos usando, la silla y los espacios en donde estamos teletrabajando.
Mantener actividades sociales, ya se las había mencionado antes, no perder contacto con las personas, tanto familiares que se encuentren fuera de la estructura familiar, fuera del espacio habitacional, esos amigos con los que acostumbrábamos a tener mucha cercanía y nuestro equipo de trabajo. Es importante que ustedes continúen desarrollando estos espacios de reuniones que desarrollan virtualmente, semanalmente o a diario, porque les permite no solamente actualizar la información en términos de metas y de propósitos laborales, sino que también les facilita un espacio para no perder contacto con sus compañeros de trabajo, no perder el contacto social, no perder la buena oportunidad de trabajar efectivamente en equipo y de seguramente poner sobre la mesa temas diferentes a los que se vienen tratando a diario, que es toda la situación que vivimos. Finalmente, una de las sugerencias a nivel comunitario, social, para las empresas y para las personas es ejercitar la solidaridad y desencadenar una cadena de favores o desarrollar una cadena de favores, porque en este momento nos estamos volcando a brindar lo mejor de cada uno de nosotros, de facilitar toda nuestra empatía, todo nuestro conocimiento y todo nuestro aprendizaje como lo estamos haciendo el día de hoy y se está poniendo a la orden de las personas que deseen adquirirlo y que deseen compartirlo. ¿Por qué razón? Porque en este momento la solidaridad y la buena interacción con la comunidad es lo que nos va a permitir también estar unidos y salir de la situación que estamos viviendo. En cuanto a manejar la rutina, debemos tener en cuenta una serie de hábitos. Definitivamente los hábitos son claves. Si nosotros veníamos desarrollando hábitos anteriormente o si por el contrario los habíamos dejado de lado, la invitación en este momento es que empecemos a estructurar y a planear buenos hábitos que nos permitan mantener una adecuada rutina diaria, no solamente de trabajo, sino también de interacción familiar, de espacios de recreación y de espacios de descanso. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo lo podemos llevar a cabo? Cada cosa funciona, no hay una regla, y esto es una sugerencia, pero no hay una única regla para cada uno de los individuos. Es decir, que nosotros debemos reconocer en cada uno qué funciona y qué funciona bien para mí. Para quien funcione muy bien madrugar y madrugar desde de manera muy temprano en la mañana, levantarse, realizar una rutina de ejercicios, porque ya lo venía haciendo anteriormente, está perfecto porque continúa con su rutina y continúa con sus buenos hábitos de ejercitarse, de alimentación y de descanso. Para las personas que antes no lo llevábamos a cabo y que no lo tenemos como un hábito, debemos empezar a indagar en nosotros mismos qué funciona para nosotros dentro del horario que nosotros manejamos posterior a nuestro descanso. Analizar la hora en la que nosotros empezamos nuestro día, las primeras actividades que llevamos a cabo durante el transcurso de este día y posterior a eso las actividades que desarrollamos unidas a nuestro trabajo y a nuestras actividades diarias laborales. Es importante que nosotros sepamos diferenciar qué funciona para nosotros y qué no funciona. Aquí la invitación no es hacer una cantidad de actividades y a llenar una agenda de tareas y de rutinas con cosas con las que no nos sentimos identificados. Si en este momento es un buen espacio para manejar procesos de aprendizaje y la lectura es algo que se acomoda muy bien a mi rutina y a mis gustos, la invitación sería iniciar la lectura de un libro. Sin embargo, si no es lo que más me atrae, tal vez lo que más me funciona es escuchar el libro en un audio o escuchar una conferencia por medio de YouTube o tal vez ver un video con información relevante o con un proceso de aprendizaje que para mí llame la atención. Acá la invitación es a que nosotros lo adaptemos a nuestro mejor estilo y a lo que más nos guste para que lo hagamos y lo interpretemos como un hábito que en el tiempo vamos a mantener y no solamente en estos momentos de cuarentena. Finalmente, la resiliencia es una de las habilidades que como profesionales y como personas hoy estamos invitados a desarrollar.
esa capacidad que tenemos como personas y como grupo para recuperarnos de esta situación, para hacerle frente a esta adversidad y para seguir proyectándonos en un futuro. Debemos estar un paso adelante de lo que va a suceder. Si bien es cierto, esto se amplía 2 semanas más, debemos tener en cuenta qué vamos a hacer, cómo lo vamos a llevar a cabo, qué estamos planeando hoy, qué vamos a ejecutar desde lo laboral y desde lo personal posterior a que todo esto acabe. No puede cogernos por sorpresa que se levante una cuarentena, que sepamos que viene una situación compleja desde lo económico para muchos sectores y que nos coja desprevenidos sin saber qué plan de acción llevar a cabo. Entonces, es una de las mayores invitaciones que les puedo hacer en la tarde del día de hoy para que ustedes, en resumen y en conclusión, analicen cómo se sienten hoy, cómo se sienten las personas a su alrededor, lo acepten, acepten esa sensación y esa emoción con cariño, la desarrollen día a día, eh, puedan avanzar en una siguiente etapa, en un nuevo día, con mayor optimismo, con mayor habilidad de resiliencia, con mayor capacidad de empatía y de comunicación con las demás personas y cada día nos ayude a evolucionar y a mejorar en esta situación para que finalmente veamos como esa luz al final del camino. El home office se ha vuelto en un aliado muy estratégico para cada uno de ustedes en el trabajo que desarrollan hoy y en las actividades administrativas que se vieron volcados a realizar en cada una de sus viviendas. Para eso debemos contar con un espacio que sea ergonómico, que sea limpio y que sea cómodo, pero nuevamente aplica que debe ser muy adaptable a lo que nosotros tenemos en nuestras viviendas en este momento. Si tenemos que trabajar desde el comedor, pues ¿cómo podemos adaptar una silla para que sea lo suficientemente cómodo trabajar en ese espacio? Si debemos trabajar en el espacio del estudio, cómo mi estudio puede estar en armonía para que yo me sienta estable emocionalmente, cómodo con el espacio en el que estoy desarrollando esta labor, porque finalmente esto resulta clave para cada uno de nosotros y las técnicas que cada uno de nosotros aplica. Como les venía desarrollando, hay muchas en la teoría, pero yo debo analizar qué tanto se adaptan a mí como persona y como individuo. Si levantarse temprano o levantarse a cumplir el horario, porque antes tenía que salir a des- em, tenía que salir para desplazarme durante varias horas para llegar a mi lugar de trabajo y hoy simplemente me levanto, inmediatamente me conecto y ya estoy desarrollando mis tareas de oficina, pues qué tan provechoso y qué tan útil puede llegar a ser ese tiempo y ese espacio que yo tengo para realizar una actividad que sea de mi gusto. Establecer indicadores claves funciona muy bien para ustedes desde lo laboral, desde la manera como interactúan hoy como equipos. La meta debe estar muy clara, los objetivos y los indicadores, las sugerencias que estén muy bien definidos para que sepamos para dónde vamos y qué camino vamos a atravesar hasta llegar a cumplir esa meta. El uso de la tecnología, importantísimo. Tenemos el uso de las diferentes plataformas, Skype, Hangouts, tenemos Zoom, toda la que se pueda acomodar y que les pueda permitir interactuar entre ustedes, reunirse como equipo o que les pueda permitir interactuar con sus familias. Todo el uso de la tecnología y el buen uso que le van a hacer a esa tecnología es válido en estos momentos porque les va a permitir sentirse mucho más conectados socialmente. Contar nuevamente con que el espacio sea adecuado. Tomar las pausas activas es muy importante porque nos concentramos tanto en desarrollar la tarea que nos olvidamos por un momento de alejar la vista del computador o de la pantalla que estemos utilizando. Se nos olvida que hay que descansar las manos, que hay que estirar las piernas. Para eso hay una metodología en el manejo del tiempo que suelo recomendarles mucho y es la metodología del Pomodoro que resulta muy útil para manejo del tiempo o manejo efectivo del tiempo. Entonces, la técnica del pomodoro lo que indica es que o te invita a que realices actividades durante 25 minutos seguidos, lo cual hace un pomodoro, y después de esos 25 minutos concentrados haciendo esa tarea, descansemos 5 minutos. Ahora bien, tenemos la capacidad de continuar con 3 o 4 pomodoros más, es decir, un promedio de
1 hora 40 minutos de actividad continua y después podemos descansar o tomar un break de 15 minutos, donde podemos tomar estas pausas activas. Durante ese tiempo que le hemos dedicado o esa cantidad de pomodoros que le hemos dedicado a desarrollar esta actividad, nosotros vamos a concentrarnos únicamente en la tarea que hemos designado. Es decir, que dejamos de lado el WhatsApp, dejamos de lado contestar la llamada y nos concentramos en la elaboración del informe si este es el caso. La razón es que al finalizar el tiempo van a ver que fue mucho más efectivo porque no tuvieron esos distractores o esos ladrones de tiempo que generalmente nos quitan espacio y minutos para terminar una tarea que nos hemos propuesto realizar. Y finalmente, una invitación muy personal es a que ustedes manejen la comunicación de redes sociales, de noticieros, tanto para ustedes como para sus familiares. La razón es la que la sobrecomunicación termina generando una pandemia emocional. Y lo emocional es lo que nos ha traído hoy a conversar con ustedes para facilitarles no solamente el comprender y el entender que todos en este momento podemos estar atravesando esos estadios emocionales, sino que también hay herramientas que nos pueden funcionar muy bien para distraernos, para generar actividades diferentes, para interactuar con otros, siempre y cuando nosotros también limitemos un poco esa comunicación, esas noticias. Para eso podemos hacerlo delimitando el noticiero que podamos escuchar en el día, puede ser uno solo o un solo medio de comunicación, puede ser redes sociales, en donde estemos enterados de lo que está sucediendo, más no sobresaturados de información y que además la fuente también pueda ser confiable. Una última sugerencia frente a la situación es que seamos positivos y que la información que compartamos también sea muy positiva para las personas a nuestro alrededor. Tratemos de no compartir esas noticias inadecuadas, esas noticias catastróficas. Creo que las personas a nuestro alrededor también han determinado medios para estar enterados de la situación que sucede a nivel mundial. Y nosotros no debemos sumar a través de redes sociales o a través del WhatsApp, sobresaturando de videos e información a las otras personas con cosas negativas. Por el contrario, debemos ser personas que desde lo positivo, desde nuestra actitud positiva, causemos una reacción en cadena de esos pensamientos, sucesos y que a la final va a traducirse en resultados positivos para todos. Si alguno de ustedes tiene en este momento alguna pregunta frente a lo hablado en esta sesión, en este webinar, quisimos que fuera muy práctico, condensado y que les permitiera a ustedes información fácil y útil para ustedes y sus familias y sus diferentes entornos. Entonces, en este momento, leo las preguntas que tenga el grupo. Hola, hola. Bien, acá Catalina nos está diciendo que es difícil, que aún así creo que es un tiempo de autorreconocimiento y hay que ver lo positivo. Sí, Catalina, es difícil, no es fácil. Acá también hay algo muy desde lo personal que vivo a diario y es que la sensación para los colegas, los coaches y los psicólogos, la sensación general es que debemos ser esas personas que normalmente están tranquilas y motivadas y además gestionan muy bien sus emociones. Y la realidad de la situación es que también todos en los diferentes espacios y desde nuestros diferentes roles nos sentimos angustiados frente a la situación. Por eso habría este conversatorio diciéndoles a ustedes la realidad que es el hecho de que la situación nos genera ansiedad, nos genera incertidumbre y nos genera temores, pero también es una realidad que el miedo o nos puede paralizar
o nos va a movilizar en algún momento. Y como eso es una realidad, yo creería que la actitud por parte de cada uno de nosotros debe ser a que nos movilice y nos invite a generar cambios que sean constructivos para nuestro trabajo y para nuestras familias. Esos cambios que desde lo personal aportan un granito de arena a todo nuestro núcleo de interacción, a nuestro núcleo de influencia. Entonces, importante que nosotros generemos conciencia desde nosotros mismos y lo podamos llevar a las otras personas. Bien, veo que ninguno de ustedes tiene ninguna pregunta. Bueno, creo que Juliana está escribiendo algo. Igual no tiene que ser una pregunta, tiene que ser también, puede ser también un aporte. Juli nos dice que como equipo debemos sacar lo mejor de esta etapa y que por eso estar en campo podemos utilizar gran parte del tiempo para culminar proyectos que teníamos pendientes, adicional a aprovechar para tener un crecimiento emocional. Sí, creo que precisamente para ustedes que generalmente realizan la labor en campo, este es uno de los grandes retos, estar realizando trabajo desde sus casas y volcarse a realizar teletrabajo de tareas administrativas que muy seguramente antes se realizaban en otras instancias y de otra manera, la rutina funcionaba diferente. Aquí el reto sí es más grande, sin embargo, es una muy buena oportunidad, como lo dice Juliana, para aprovechar este tiempo y estructurar y planear y organizar. Miren que una de las mejores opciones que pueden tener es el buen manejo del tiempo. Si la técnica del pomodoro les funciona, hay otras técnicas más no les funciona, hay otras técnicas más que les pueden llegar a funcionar en estos momentos que les permita planear el trabajo futuro, planear su día a día, hacer un seguimiento a sus equipos de trabajo, interactuar con sus equipos, empezar a generar estrategias que sean efectivas para que su trabajo sea mucho más productivo en estos momentos. Catalina dice que está de acuerdo y que creo que el miedo ni siquiera es por la vida propia, sino por la familia y por el bienestar de ellos. Yo creo que lo que dice Joana es clave, no dejar de despertarse temprano, no dejar de hacer ejercicio, no dejar de alimentarse bien. Sí, buenísimo. De hecho, es en lo que constantemente nos concentramos cuando hablamos de buenos hábitos. Levantarse temprano, ducharse, organizarse como si fuéramos a estar en la oficina. Es importante porque no perdemos de foco la importancia que tiene realizar esta labor desde la casa. Además que podemos llegar a tener esta interacción vía cámara y pues está bien que continuemos manteniendo como una postura adecuada, inclusive de pronto formal o informal, como se les acomode más a ustedes, pero que nos haga sentir cómodos, pero también que nos haga sentir en espacios de trabajo, porque así lo comprende nuestra mente y de la misma manera se traducen nuestras emociones. Quienes les gusta hacer ejercicio o quienes quieren empezar a hacer ejercicio, importante que en estos momentos tomen acción porque es cuando más tiempo se puede llegar a tener. No todo el del mundo, sé que muchas de las personas que están trabajando pueden llegar a tener el doble de trabajo que tenían anteriormente por la contingencia, pero sí pueden sacar un espacio y yo lo traduzco muy bien en el espacio que antes utilizábamos para desplazarnos de un lugar a otro, sobre todo en Bogotá, en donde las distancias son tan largas y los trancones tan extensos y tan demorados. Entonces, ese espacio que antes me demoraba en tráfico, puedo hacer uso de él con algún ejercicio, algo que para mí resulte atractivo, bailar, realizar, hacer yoga, cualquiera de esas cosas puede funcionar muy bien si a mí me gusta y me apasiona. De acuerdo con Julie, adicional, estamos valorando todo lo que tenemos, salud, familia, trabajo y todo nuestro entorno. Y Catalina dice que por último creo que es un tiempo de unirnos más como equipo y no dejar de hablarnos o de saber cómo está el otro. Y que gracias por este espacio, gracias a ti Catalina, gracias a Juliana por los aportes. William también aportó. Sí, creo que este espacio, como se los mencionaba antes, debe ser potencializador y debe invitarlos a ustedes a unirse más como equipo de trabajo. No perder, recuerden que una de las estrategias para intervenir en estos momentos de crisis es no desligarse del contacto que ustedes tienen con su equipo y continuar comunicándose a través de estos medios, porque eso les va a permitir también estar mucho más cohesionados, mucho más activos como equipo de trabajo y también facilitar estrategias muy seguramente creativas en este espacio y en este momento. Es un muy buen momento para unirse como equipo de trabajo.
Muchachos, es una información que para muchos en algún momento puede llegar a resultar de sentido común, para otros tal vez no la habían contemplado. Es importante que ustedes la tengan en cuenta, la procesen, la apliquen, la lleven a cabo en sus grupos familiares, desarrollen con las personas a su alrededor, porque aquí van a haber momentos en donde estemos muy bien, momentos en los que no nos sintamos tan bien y debemos acudir a cualquier estrategia para tratar de estar mejor, de respirar y de sentirnos alineados con la situación que está pasando. César dice que considera que cada uno debe plantear hábitos que se acomoden a trabajar las debilidades de cada uno y aprovechar el tiempo para poder ver más detenidamente las cosas que vienen, que vemos como paisaje generalmente. El paso de tu rutina de ejercicio, muy bien. César nos comparte que empezó a hacer una rutina de ejercicio, lo que les decías anteriormente. Nosotros muy seguramente muchos antes no hacían ejercicio, ahora estamos buscando como estos espacios, este tiempo para desarrollarlo, lo cual funciona muy bien para todos. Así que los felicito. Para el que le guste leer, qué bien si en este momento está llevando a cabo una lectura que lo enriquezca, que le aporte. Para las personas que les gusta desarrollar procesos de aprendizaje en otras instancias, que lo puedan hacer y que saquen el tiempo para que además su mente y sus emociones puedan estar enfocadas en espacios mucho más positivos y diferentes a las noticias que estamos recibiendo últimamente. Para todos, muchísimas gracias. Es un tiempo útil compartirlo con ustedes, compartir esta información relevante con ustedes. Espero que les haya gustado, que la puedan aplicar en los diferentes entornos. Y recuerden que como consultora de Red 360, que ha acompañado diferentes procesos de capacitación con ustedes, estoy completamente disponible para escucharlos si en algún momento alguno de ustedes desea tener una conversación formal o informal en donde quieran ser escuchados o sientan que lo necesitan. Y también tienen a sus compañeros, acá se están apoyando. Oswald dice que va a pasar pronto y que nuevamente van a estar reunidos. Y Oswald y Arnulfo, muchísimas gracias. Me alegra que la información les haya parecido oportuna y les haya parecido interesante. Muchas gracias a todos. Espero tengan una excelente tarde, que continúen muy bien, que continúen muy conectados como equipo, que sus familias también se encuentren muy bien. En este momento lo más importante es ser muy positivos, cuidar mucho de su salud, cuidar mucho de sus entornos. Una feliz tarde para todos. Gracias, gracias a todos, gracias. Muchísimas gracias. Chao, chao.